Hoy estamos iniciando con el taller de Management 3.0. Esta es mi información personal. Si quieren, bueno, las compañías donde he trabajado y actualmente pues trabajo en Quintes. Y para mayor información, ahí está el QR de LinkedIn. Bueno, ¿por qué Management 3.0? Esa es la gran pregunta que en el desarrollo del taller, de la charla, la vamos a ir resolviendo. Esta gran frase que les traigo el día de hoy es para tener en cuenta que muchas veces si asistimos a un taller de Management 3.0, este taller puede durar 2 días, pero eso no significa que en esos 2 días ya salimos siendo gerentes del cambio y ya somos, digamos, estamos y conocemos todo lo que sería Management 3.0, no. Realmente uno aprende es practicando y haciendo las cosas, no solamente con la teoría de lo que se puede dar en un taller de 2 días. En el taller de 2 días lo que se adquiere son los conocimientos base para aplicar todas las prácticas, herramientas y artefactos que nos brinda Management 3.0. Comencemos. Bueno, para hoy les traigo varios temas. El primero de ellos es la gestión y el liderazgo vista desde lo que es el Management 3.0. Estas son algunas de las típicas preguntas en las cuales están relacionadas el entorno laboral en todo el mundo. ¿Cómo motivar a nuestros trabajadores? ¿Cómo puedo cambiar la cultura de la organización? ¿Cómo puedo cambiar la mentalidad de los gerentes? ¿Cómo puedo hacer que los equipos asuman la responsabilidad? ¿Cómo puedo mejorar el trabajo en equipo y la colaboración? ¿Cómo hacer que los gerentes confíen en los equipos y cómo hacer que el negocio sea más ágil? Esas son las típicas preguntas que actualmente yo creo que están en la mayoría de las organizaciones, si no son todas, porque todo está cambiando y todo tiene que reinventarse. Pero ¿qué podemos hacer? En el desarrollo de, digamos, de la presentación podemos abordar varias de esas preguntas, pero en un taller más profundo se podrían abordar con mayor claridad. La mayoría de las preguntas están relacionadas con el cambio organizacional y se formulan de la siguiente manera: ¿cómo cambiar, de hecho, a las otras personas? Pero hemos pensado, ¿y si realmente las otras personas no son las que necesitan el cambio, sino que el cambio debe surgir desde nosotros? Entonces, no tenemos organizaciones mejores o más felices cambiándonos a nosotros mismos. Eso debería ser la gran pregunta que nos podríamos realizar. En vez de pensar cómo podemos cambiar a las otras personas, es cómo podemos mejorar y enfocarnos en la mejora de lo que nosotros hacemos para brindarles un ambiente mejor a los otros que tenemos a cargo. Esto nos lleva a que muchas empresas tienen una práctica en común, se gestionan de una forma muy mecánica en la cual las personas solo son piezas y piezas que pueden ser cambiadas y desechadas en un momento dado. Esto nos lleva al concepto de lo que es el Management 1.0, en el cual ese estilo de liderazgo y gestión, los líderes y la mejora del sistema no están presentes como tal en una mejora continua, sino que lo que está presente es un mando y control y la reparación y el reemplazo de piezas, que eso es lo que ellos ven como importantes en su sistema. Hay que entender que este tipo de sistemas, pues muchos de estos modelos fueron creados por los ingenieros y una administración muy científica basada en la parte de lo que son los datos, más que en lo que es entender a las personas. Y ese estilo de liderazgo, sus estructuras siempre son de mando y control y
podemos destacar lo que tuvieron mucho éxito en el siglo XX, pero actualmente todo ha cambiado. Como les mencionaba, los ingenieros crearon la mayoría de estos marcos de gestión, contemplando mucho un diseño inicial enfocado desde un enfoque desde el líder con el cargo más alto, o sea, un enfoque de arriba hacia abajo, y así la estructura de procesos de mando y control se fue creando en sus diferentes líneas. Estos marcos de trabajo funcionan bien en tareas que son predecibles, que son repetitivas, pero en los ambientes o tareas que necesitan creatividad, donde necesitan más innovación o resolución de problemas complejos, tal cual como es la parte de la gestión humana y gestionar personas, no son tan óptimos. Ahí es donde surgen todos los problemas. Una mala idea que se tiene en este sistema, en este tipo de sistemas, en este tipo de gestión, es mover las personas entre departamentos como si fueran partes reemplazables, que simplemente si no me eres efectivo en este lugar, ya te tengo otro lugar asignado donde me tienes que cumplir unas tareas. Eso es una mala idea, porque ahí no estoy teniendo en cuenta realmente cuáles son las habilidades reales de esa persona. Simplemente la estoy ubicando. La gestión, este tipo de gestión, digamos que podemos decir que está orientada a dar órdenes, tiene muy poca libertad y es porque ha sido rentable en ciertos momentos y porque sobre todo requiere menos esfuerzo en la mayoría de los gerentes entrar a pensar sobre diferentes alternativas que se podrían tener para gestionar estas personas, para gestionar a los que tenemos a cargo. Simplemente los vemos como un dato que los podemos mover de un lugar a otro. Afortunadamente, algunos han ido cambiando esta perspectiva y muchos se han dado cuenta de que trabajar con personas es más desafiante que lo que es trabajar con una máquina. Porque una persona, hay que entenderla, cada persona tenemos un modelo mental diferente, tenemos unas habilidades diferentes y conocimientos también diferentes. Entonces, se han dado cuenta de esto y han implementado prácticas que van a apoyar al trabajo con personas. De ahí podemos decir que han surgido lo que se conoce como las organizaciones Management 2.0, donde todos sus miembros reconocen que las personas son los activos más valiosos. Y yo creo que han escuchado mucho eso, que las personas son los activos más valiosos de la organización y que los gerentes deben convertirse en líderes serviciales. Pero al mismo tiempo estos gerentes requieren mantener una jerarquía que se han ganado con el tiempo y quieren conservarla, no quieren liberar ese poder, entre comillas, con los empleados que tiene a cargo. Entonces ahí que tenemos, tenemos un sistema de mando y control, como lo era prácticamente todo el management, el concepto de management 1.0, más unas prácticas de considerar a las personas que realmente no se vuelven reales al final. Probablemente en este tipo de sistemas de management 2.0, la iteración entre los diferentes niveles, un nivel medio y superior, y los colegas entre sí, se vuelve desde el punto de vista de funciones operativas y si se va a realizar algo, se convierte en un desafío o en un problema más desafiante porque transformar algo de este estilo va a impactar a los que están en un nivel más superior y ellos se van a ver, digamos, desde cierto punto de vista amenazados y van a generar una resistencia a una transformación real que se quiera realizar en la organización.
Entonces esto va también en contra de lo que sería un concepto más avanzado como lo es el Management 3.0. Una mala idea que se tiene en este tipo de organizaciones de Management 2.0 es la idea de ofrecer ascensos a empleados de alto rendimiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque esto a su vez, estas recompensas se van a volver en contra de lo que es la misma organización, se van a convertir siempre en un elemento que más que motivar a los empleados va a ser un requisito que se debe cumplir siempre. Entonces, al final, las primeras veces puede funcionar, pero tiempo después ya se va a convertir en una necesidad y si no cumples con esto, sea por X o Y razón, ya todos se van a ir en contra tuyo. Y otro elemento es tercerizar el trabajo de empleados de bajo rendimiento. Eso sería como una zanahoria que se le da a un caballo para que siga avanzando, pero al final si el caballo se come la zanahoria ya se queda parado y no continuaría más. Entonces ahí lo único que estamos haciendo es generando a futuro inconvenientes para la misma organización. Entonces, acá es donde llega y donde entra todo nuestro concepto de Management 3.0, en el cual algunas personas piensan que las organizaciones como tal se deben ver es como una comunidad o como una ciudad, en la cual se pueden hacer lo que se quiera siempre y cuando permitan que la comunidad se beneficie de su trabajo. Y esta es la fundamentación de lo que es el concepto de Management 3.0. En este tipo de comunidades o ciudades, si lo vemos desde ese punto de vista, todos o parcialmente son responsables de contribuir a su éxito y algunos son responsables del todo. Esos serían los líderes que se convierten en representantes de esa comunidad. Y como representantes ya no estarían ejerciendo un mando y control total, sino que ya su control, su mando y control, digamos que si lo vemos desde ese punto de vista, ya se ha distribuido en diferentes roles y personas que hacen parte de la comunidad. Lo que debemos entender, como lo dice Peter Drucker, es que la gestión se trata de seres humanos. Su tarea es hacer que las personas sean capaces de generar un desempeño en conjunto. Y la gestión es el factor crítico y determinante. En Management 3.0, la gestión del trabajo es una actividad crucial, pero esto podría hacerse con o sin gerentes dedicados. De hecho, una empresa puede hacer muchas gestiones prácticamente sin ningún gerente. ¿Esto qué significa? Que si hemos empoderado a las personas, ellas son autónomas y autogestionadas hasta ciertos niveles y decisiones básicas que en otro modelo de Management 2.0 o el 1.0 requerían que todas las decisiones fueran tomadas desde un gerente, ellas ya las pueden asumir, porque sabemos que están en capacidad de realizarlo y porque conocemos las habilidades de cada uno de ellos. La mayoría de los trabajadores hay que entender que son creativos y no se dan cuenta que también son responsables de la misma gestión. La administración, una frase muy importante que destaca Management 3.0 es esta: la administración es demasiado importante para dejarla en manos de los gerentes. ¿Por qué? Como ya les comentaba, debemos
tener en cuenta que las personas que tenemos a cargo también tienen las habilidades necesarias y suficientes. De hecho, por eso se están desempeñando en la organización y las podemos empoderar de ciertas actividades y decisiones que ellas también pueden tomar en su rol. O sea, todo el poder no debe estar centralizado en un gerente. Las decisiones se pueden tomar en conjunto. Lo único que queda por hacer para los gerentes es crecer y nutrir todo el sistema. Es brindarle ese ambiente para que las personas continúen desarrollándose, continúen desarrollando sus habilidades, para que cada vez lo que ellos realizan sean de mejor forma, generen innovación y estén siempre pendientes de la mejora continua del proceso. Lo que nos dice Dave Gray es también muy bueno a considerar, que el trabajo de los gerentes es diseñar y ejecutar sistemas que respaldan a la empresa para lograr su propósito. Más que estar pendiente siempre del mando y control, es estar pendiente de cuál es el sistema que va a contribuir realmente a mi compañía o a mi organización para encontrar y llegar a ese propósito de la forma más adecuada, generando el mayor valor. Una buena idea que podemos considerar en este tipo de modelo de Management 3.0 es establecer sistemas de fondos internos que permitan la innovación de cualquier trabajador. ¿Esto qué ofrece? Ofrece a la gente que genere ideas innovadoras, que surjan hasta pequeños proyectos o emprendimientos que se van a ver reflejados o van a ser parte de la misma organización. Es brindarle ese ambiente adecuado para que ellos crezcan. Entonces ya con esto podemos tener una idea de lo que es Management 3.0. Entonces, Management 3.0 no es un marco más, ni es, digamos que una práctica, bueno, una metodología o un marco de agilidad más. Es una forma de pensar que combina una colección de prácticas, juegos, herramientas que están en un cambio constante y que ayudan a cualquier trabajador, a cualquier gerente, a gestionar la organización. Y lo que debemos considerar es que es una forma de ver los sistemas de trabajo de una manera diferente, no de una manera jerárquica, sino de una manera más horizontal en la cual las personas se pueden empoderar para tomar decisiones y pueden contribuir con todo el conocimiento y experiencia que ellos tienen a encontrar los objetivos. Para realizar y analizar el sistema de gestión que nos propone toda la conceptualización de Management 3.0, el autor Jürgen Apero propone el monstruo de la gestión, que como tal pues, se nombra, tiene hasta un nombre, se llama Marty. Y Marty está representado por un monstruo que tiene 6 ojos y cada uno de ellos es un enfoque del Management 3.0 y cada enfoque tiene sus prácticas y herramientas que van a apoyar lo que es la consecución o la implementación del concepto de Management 3.0. El primer enfoque del monstruo de la gestión y que podemos tener en cuenta en nuestro modelo de Management 3.0 es energizar a las personas. ¿Qué significa esto? Hay que entender que las personas son la parte más importante de una organización. Miren el cambio. En el 2.0 se decía que era el activo. Y si nos referimos a un activo puede ser una silla, puede ser un edificio, pero no. Acá las personas son la parte más importante de la organización. Y los gerentes deben hacer
lo que sea necesario para mantener a las personas de una manera activa, creativas, motivadas y que siempre se les brinde un ambiente adecuado para que ellos se puedan ir desarrollando. El segundo elemento, el segundo enfoque a tener en cuenta es empoderar a los equipos. Los equipos hay que entender que pueden ser autoorganizados y que esto requiere un empoderamiento y una autoorganización y confianza que se les debe brindar desde los altos mandos y especialmente desde la gerencia respecto a las decisiones que ellos pueden tomar en las tareas que se les ha asignado. Ahí es tener en cuenta que estamos trabajando con personas responsables, con personas maduras, y vamos a ir generando esa confianza para que se genere también esa transparencia desde ellos en la consecución de los objetivos que podemos alcanzar de una manera más fácil y colaborativa entre todos. El tercer enfoque es alinear las restricciones. Esto significa que en la autoorganización, hay que considerarlo, se pueden generar y producir cualquier cosa si no hay unos lineamientos claros. Entonces, ahí es necesario proteger a las personas y a los recursos que estamos compartiendo entre ellos para darle un propósito claro y unos objetivos que vienen desde los objetivos de la organización. O sea, no es que todos los equipos hacen lo que ellos quieren, es que los equipos van a estar enfocados en los objetivos que tiene la organización y saber hacia dónde vamos y cuál es el sentido de lo que ellos están realizando para cumplir con esos objetivos. De que ellos no son simplemente o están en una cadena de producción que al final no saben qué es lo que están haciendo o para qué lo están haciendo, sino que ellos conocen cuál es la finalidad y hacia dónde queremos llegar. El cuarto enfoque es el desarrollo de las competencias. Para lograr esos objetivos que ya los equipos tienen y visualizan, cada uno de los miembros del equipo debe tener en cuenta que su nivel de conocimiento debe ser el adecuado y deben de ser capaces de realizar lo que se les ha asignado. Entonces, desarrollar las competencias es entender cuáles son las competencias actuales con las que cuento en mi equipo, cuáles son las competencias que tienen las personas y saber cómo las puedo potenciar, sea con el apoyo de otras personas que tengo en mis equipos o llevándoles formación o brindándoles lo que ellos requieran para que su nivel de competencias cada vez sea mejor, sea el más adecuado y pueda lograr los objetivos de una forma más fácil con el conocimiento que ellos están adquiriendo conforme potencio las competencias que he identificado en ellos. El quinto enfoque es hacer crecer la estructura. Este se refiere a que los equipos hay que entender que operan entre un contexto y ese contexto es la organización y las organizaciones son complejas, por lo tanto es importante considerar que se manejan unas estructuras de comunicación relevantes. Es entender cómo voy a generarles a ellos esos niveles de comunicación para que estén en constante diálogo con los otros equipos, para que no se pierda esa línea y para que no se conviertan en islas separadas o en silos, sino que la comunicación y el conocimiento fluya a través de la estructura. Esto es pensar más en una estructura que está creciendo, más que tener islas o departamentos separados, que la comunicación puede verse en cierto modo muy restringida.
Ahí es pensar en que mi estructura cambia, que mi estructura es una estructura basada en la comunicación. Y el sexto enfoque, y el más importante de todos, es mejorar todo. Mejorar todo. Personas, equipos, organización como tal, deben tener y estar orientados siempre a la mejora continua. ¿Esto para qué? Para adaptarnos y evitar posibles fallos o inconvenientes que puedan aparecer en un futuro. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Las organizaciones que están más orientadas al control, digamos, de lo que sería ambientes inciertos o complejos, que ya han implementado sistemas que van orientados a la adaptación o más adaptativos y que han implementado desde marcos de trabajo ágiles o que también trabajan con una gestión más horizontal, donde han empoderado más a las personas. Con todo lo que está sucediendo, es más fácil que sobrevivan versus a organizaciones que tienen un mando y control total, que son poco adaptativas, que sus modelos son más orientados a lo que es el mando y control y que la respuesta al cambio es más lejana o en tiempos muy largos. Es el ambiente que se le está formando actualmente en el planeta, en el mundo, es un ambiente muy incierto. Bueno, por supuesto, entender todo esto es fácil. Es fácil decirlo, pero esto es un poco más complejo llevarlo a la práctica. Una frase que traigo a colación por acá es la de Henry Mintzberg, en la cual él que nos dice que la gestión puede verse como si tuviéramos lugar dentro de un triángulo donde el arte, la artesanía y el uso de la ciencia se encuentran. Entonces ahí es no solamente considerar, digamos, que la ciencia, que es lo que normalmente nos conlleva la administración, donde solo pensamos en números, sino que también debemos considerar otros elementos como lo es el arte, que sería parte de innovación y lo que las personas pueden realizar, como lo sería esa parte de artesanía. Algo que debemos de tener en cuenta es que solo podemos mejorar la felicidad del trabajador cuando todos se sienten responsables de la gestión y cuando los gerentes aprenden a administrar el sistema en lugar de las personas. El gerente se debe enfocar es en que su sistema que ha planteado en la organización esté funcionando para apoyar a las personas, más que en el mando y control individual de cada una de ellas. Debe entender que ellos son personas responsables, como les decía anteriormente, de lo que están realizando. Entonces podemos decir que para Management 3.0 o Management 3.0 es igual a administrar el sistema y no a las personas, que Management 3.0 es mejor gestión con menos gerentes, y ese es como nuestro enfoque en la parte de lo que es el liderazgo y la gestión que nos plantea Management. Otro elemento que nos plantea Management, un siguiente capítulo, sería la parte de los principios. Para considerar los principios, debemos tener en cuenta algo muy significativo. Por ejemplo, los principios rara vez cambian, pero las prácticas siempre dependen del contexto. Podemos considerar que nuestra organización está orientada o tiene unos principios base, pero podemos tener unas prácticas que van a reforzar esos principios que al final nos van a brindar mejores resultados. Algo que muy importante
es considerar que si las prácticas de Management 3.0 las vamos a aplicar, debe ser sobre el modelo de Management 3.0, porque nada estaríamos haciendo si aplicamos prácticas de Management 3.0 donde el ambiente hacia las personas simplemente se sigue viendo como que ellos son piezas que se pueden reemplazar, donde el mando y control existe en niveles muy altos, no tendría ninguna lógica o significado. Simplemente estaríamos reforzando un sistema, un concepto antiguo, que al final lo que va a hacer es que las prácticas se vuelvan o se rechacen respecto a lo que queremos. O sea, no tendríamos los objetivos reales. Si queremos tener prácticas de Management 3.0, que sean sobre Management 3.0. El primero de los principios que nos plantea Management 3.0 es comprometer a las personas y sus interacciones. Esto se refiere a que debemos involucrar a las personas, involucrar cómo es la relación entre ellos, cómo es que realmente podemos tener un trabajo con personas diversas, con personas que en lo posible tengan experiencias o vivencias diferentes y conocimientos diferentes para enriquecer mucho más a los equipos y cómo vamos a generar esa comunicación entre ellos. El segundo principio es mejorar el sistema. Este se refiere a que no solamente debemos tener en cuenta que no, vamos a aplicar Management 3.0 en TI, o no, solamente vamos a aplicar Management 3.0 en el área de recursos humanos. No, si lo seguimos viendo de esta forma, es como si estuviéramos desligando todas las partes de nuestro sistema. Es creer que nuestra organización es un sistema complejo, pero que a este sistema complejo le podemos implementar el concepto de este tipo de administración. Es pensar que todos los equipos deben interactuar entre sí y que son parte de un sistema y queremos, por decirlo así, ganar entre todos, más no simplemente una parte de la compañía. Debemos tratar de mejorar todo el sistema y no solo parte de ese sistema. Eso debe estar muy claro. Si vamos a mejorar algo, es todo. El tercer principio es ayudar a deleitar a los clientes. Ahí es pensar en que más que un cliente final, también debemos considerar los clientes internos, todos los involucrados en nuestro sistema, todo lo que estamos realizando, los compañeros de trabajo, compañeros del equipo, accionistas, todos deben estar orientados a buscar esa felicidad, ese logro en común, porque es un logro común de lo que estamos presentando al final. Y no solo son partes interesadas o compañeros de trabajo los que están realizando algo, no, es en conjunto, es todos. Todos debemos buscar ese objetivo. El cuarto principio es gestionar el sistema y no las personas. Miren, ya desde presentaciones o diapositivas antes, les estaba hablando sobre esto. Este es el gran concepto de management. Pero acá ya lo plantea de hecho como un principio, en el cual ahí lo que debemos tener en cuenta es que el comportamiento de las personas es variable, pero debemos brindarle ese sistema, ese ambiente, para que ellos se desarrollen, para que ellos vayan adoptando las prácticas y principios también de la misma organización, para que ellos vayan buscando ese objetivo y no brindarles o ponerles limitantes sobre lo que ellos pueden hacer, sino que establecerle unos objetivos y unas reglas claras y unos propósitos que los van a ir orientando en busca de ese resultado. El quinto principio es co-crear el trabajo. Hay que entender que los compañeros del trabajo, pues todos
tenemos pues, compañeros de trabajo y buscamos en conjunto unos resultados. Esos resultados es esa creación que podemos hacer, ese compartir ese conocimiento, esas experiencias y esos objetivos comunes y propósitos comunes que se tienen hacia la organización y hacia lo que debemos producir entre todos. Es identificar cómo está definido nuestro trabajo y hacia dónde estamos trabajando como equipo. Cuáles son nuestros valores, cuáles son las reglas de juego que tenemos que al final están respaldando el horizonte o el propósito que hemos establecido como organización. Esos son los 5 principios básicos que nos propone pues el concepto de Management 3.0, los cuales acá se los presento de nuevo, que es comprometer a las personas y a sus interacciones, mejorar el sistema, ayudar a deleitar a los clientes, gestionar el sistema y no a las personas, y co-crear el trabajo. En Management 3.0 también este concepto nos permite considerar cuál es el ambiente de nuestras organizaciones. Hay que entender que si estamos trabajando con personas, estas personas generan un ambiente y como tal nuestra organización se pueden catalogar como un ambiente complejo. Entonces, por eso en Management se propone algo como lo es el pensamiento complejo. Y desde el pensamiento complejo nos podemos hacer estas preguntas. ¿Cómo lidiamos con el cambio y la incertidumbre? ¿Y cómo podemos lidiar con la complejidad? Para entender si algo es complejo, también podemos definirlo o entrar a lo que se conoce como el reduccionismo, en el cual es un procedimiento o teoría que reduce los datos o fenómenos complejos a términos simples. ¿Por qué les traigo este concepto de reduccionismo? Porque en modelos anteriores de gestión, simplemente lo que es complejo, lo que no se entiende, todo se quiere catalogar como números. Todo se tiene que llevar a cifras y si no está en números, realmente no me está funcionando. Pero es pensar un poco más allá, no solamente en números. Entonces, los gerentes y científicos son adictos a sistemas y a la certeza. Y por esto llevan todo lo complejo a números para intentar de entenderlo desde el simple número, desde un número duro, cómo podemos entender un sistema. Pero la búsqueda de las soluciones simples para problemas complejos es una consecuencia de la incapacidad de gestionar eficazmente la complejidad. Si llevamos algo complejo a algo muy simple, realmente al final estamos perdiendo el sentido y no estamos encontrando realmente cuál es la raíz de lo que está sucediendo. Un error típico de analista o un reduccionista es pensar que solo los números, pensar solo en los números y no en las personas. Otro error típico es diseñar sistemas humanos en lugar de cultivar esos sistemas o de cultivar a esas personas. Otro error es depender de las instrucciones en lugar de la comunicación. Entonces ahí simplemente le dicen a la persona, no, mira, este es tu manual de funciones, dedícate a mirar ese manual de funciones que ahí tienes todo lo que tienes que realizar y todo lo que debes cumplir. Y bueno, y si algo más adelante está fuera de ese manual de funciones, ¿cómo se debería comportar esa persona?
¿Qué decisiones debería tomar? Otro error es tratar de controlar el futuro en lugar de descubrirlo. Ahí simplemente es pensar en que, bueno, si vengo haciéndolo así X años y todo me ha funcionado bien, ¿por qué no continuar de esta misma forma? Y sin saber que estamos en ambientes y en un mundo incierto y que puede llegar a algo como lo que está sucediendo con el coronavirus y al final todo tu mundo cambió y el control que tenías de ese futuro, entre comillas, ya no es lo mismo. Otro error es señalar cosas o personas como las que causan los problemas. Ahí simplemente, si todo va muy bien, todos somos felices y bueno, hay alguien que al final dice, no, es gracias a ti. Pero si algo falla, todos empiezan a buscar un culpable, que al final el culpable es todo el equipo, porque ahí no podemos señalar a una sola persona. Ahí tenemos que buscar es cómo o como equipo, qué fue lo que dejamos de realizar para que eso sucediera. Hugo Letiche, ¿qué nos dice? Ante la complejidad, el instinto tradicional del gerente ha sido tratar de reducir la complejidad a través de reglas generales, procedimientos operativos estándar. Eso es lo común. Pero debemos entender que una organización es un sistema adaptativo complejo. Y como sistema adaptativo complejo, consiste en diversas partes, que son las personas que conforman el mismo sistema. Perdón, las partes que son las personas que conforman el sistema, que es la misma organización, y que muestra un comportamiento complejo mientras se adapta al entorno o a los ambientes que están cambiando constantemente. ¿Qué podemos considerar de sistemas adaptativos complejos? Podemos considerar desde elementos biológicos, como lo es los cerebros, las bacterias, sistema inmune, hasta elementos ya, digamos, de tecnología o de sociedades, como lo sería Internet, países, eh, jardines, ciudades, eh, sistemas animales, un ejemplo sería una colmena. Todo eso pueden considerar como sistemas adaptativos complejos. Stephen Hawking, ¿qué nos decía? Creo que el próximo siglo será el siglo de la complejidad. Y esto lo dijo al inicio del año 2000. Y se está cumpliendo. La teoría de la complejidad es complicada y compleja. Ahí podemos tener en cuenta lo que es la casualidad, cambio, caos, entropía, diversidad, ecosistema, reglas, señales, eh, evolución, resiliencia y muchos más factores que involucran esa complejidad. Management 3.0 propone un modelo para analizar esa complejidad, propone un marco en el cual se tiene en cuenta las estructuras y el comportamiento de las mismas y se clasifica según el orden que tiene cada una de ellas, lo complejo que pueden resultar ser o si son caóticos. Y esto se mide por un nivel de complicado o simple. Entonces, si tenemos en nuestra estructura, por ejemplo, un reloj es un sistema que es ordenado, que su comportamiento es desde cierto punto de vista, si lo vamos a realizar, puede ser complicado,
su maquinaria interna, pero estaría en un nivel inicial. Mientras lo que sería una ciudad, que su estructura resulta compleja, entenderlo es complicado y el comportamiento o dificultad está en un nivel intermedio para entenderlo, porque ahí tenemos las personas. Y las personas también se pueden catalogar como un elemento, una estructura de comportamiento simple, pero que son complejas de entender. Mientras que hay sistemas caóticos, como decir la bolsa o un dado, que pueden ser comportamientos complicados o simples. En esas categorías, pues aplicando prácticas que nos propone Management 3.0, podríamos entender nuestra situación, pero de entrada las organizaciones podemos decir que son complejas y que las personas que tenemos en ellas también son complejas. Entonces podemos decir que es nuestro sistema adaptativo complejo a analizar. ¿Y esto a qué nos lleva? A considerar que las personas se refieren al aumento de un concepto, no sé si lo han escuchado antes, el VUCA. Entonces, el concepto de VUCA, ¿a qué se refiere? A un acrónimo, pues en inglés, en lo cual se refiere a lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Todo eso se debe considerar en nuestro sistema adaptativo complejo. Pero Management 3.0, ¿qué nos dice? No hay unas leyes para enfrentar el cambio. Si todos conociéramos unas leyes para enfrentar ese cambio, esos sistemas adaptativos complejos, pues ya estaríamos con un futuro poco incierto o sin incertidumbre, pero realmente no es así. Lo que debemos considerar son unas pautas que nos pueden ayudar a entender y a generar un poco más de certidumbre y a entender esa complejidad que nuestro sistema tiene. Entonces se proponen 8 pautas para estos sistemas adaptativos complejos. ¿Qué nos dice Más Voice? La complejidad es un sistema que debe ser adecuado a la complejidad del entorno en el cual se encuentra. La primera pauta es enfrentar la complejidad con complejidad. Hay que entender que el cerebro es más complejo que cualquier otra herramienta. Y para dar sentido a algo complejo se usa la narración de historias, metáforas y elementos visuales que vayan a apoyar y a representar ese ambiente incierto, esa complejidad que tenemos. Entonces ahí podemos hacer uso de herramientas para poder identificar hasta qué punto es nuestro nivel de complejidad y cómo lo podemos representar. Michael R. nos dice que la complejidad en sí misma es antimetodológica y está en contra de pensar en un enfoque único para el todo. Nuestra segunda pauta es usar una diversidad de perspectivas. Es la combinación de múltiples puntos de vista, de múltiples interacciones que a veces son incorrectas y a menudo dan un resultado de observación mucho mejor. Pero ahí tenemos una apreciación de lo que está sucediendo. Y desde ahí podríamos generar resultados. El observador influye en el sistema y el sistema influye en el observador. Como tercera pauta podemos tener que hay que suponer subjetividad y coevolución. Cuando la causa y el efecto son interdependientes, resuelve la situación centrándose en una sola cosa. Entonces ahí ya es enfocar hacia dónde es que queremos entender esa complejidad que está sucediendo y el por qué. Es enfocándonos en un solo elemento a la vez para encontrar un resultado. Los sistemas exitosos pasan la mayor parte de su tiempo
copiando y adaptando ideas de otros. Ahí hay que entender que no siempre vamos a descubrir nuevas cosas, no siempre si estamos innovando vamos a llegar a nuevos resultados, pero sí podemos aprovechar lo que tenemos y evolucionarlo, o sea, hacer innovación de lo que ya se tiene. Entonces solemos pensar que la innovación inventa cosas nuevas, pero podemos ser más inteligentes para pensar que se trata de recombinar cosas ya existentes o viejas para lograr cosas nuevas que realmente podrían ir a la mejora de ese sistema. En esta, ¿qué podría ser? Mirar la cultura que tenemos en nuestra organización y saber qué puntos de ellas son los que nos pueden ayudar a plantear ese nuevo camino, ese nuevo esquema que se tiene y que podemos, lo que podemos rescatar y lo que podemos combinar con cosas nuevas para que realmente funcione. Cualquier relación que alguien identifique entre una acción de administración y un resultado podría tener mucho más que ver con un momento y un lugar en particular donde la muestra es seleccionada más que cualquier otra cosa. ¿Esto qué nos lleva? A que espera la dependencia del contexto. Esta es otra pauta. Hay que esperar que la dependencia del contexto, digamos que esto nos lleva a un punto de escepticismo. O sea, ahí tenemos que ser escépticos porque lo que funcionó en el pasado, como yo les decía anteriormente, o ha venido funcionando desde mucho antes y sin ningún cambio, o lo que funcionó para otras personas, que también eso suele ocurrir mucho, que desde nuestra organización miramos otra organización desde el mismo sector y que le está funcionando algo y queremos adaptarlo a nosotros, posiblemente no va a funcionar o no se garantiza como tal que funcione para nosotros de la misma forma. Entonces, sé escéptico porque lo que funcionó en el pasado o para otros no está garantizado que funcione para ti ahora. Eso es lo que se debe tener en cuenta también. Michael Rotter, ¿qué nos dice? Que los sistemas evolutivos, por su naturaleza, implican la experimentación. Entonces, como sexta pauta es anticipa, explora y adapta. Entonces, ahí debemos tener en cuenta que hay que probar situaciones imaginando mejoras. Ahí podemos anticipar, ahí podemos validar a través de hipótesis. Debemos probar cosas, explorando nuevos escenarios, haciendo prácticas que vayan hacia esa innovación que nos permitan explorar nuevas opciones. Y respondiendo al cambio con adaptación, siempre teniendo en cuenta la mejora continua para podernos adaptar en nuestro proceso y en nuestro sistema. Eric Ritz, que nos dice que la única forma de ganar es aprender más rápido que nadie. Acorta el ciclo de retroalimentación. Por ejemplo, los marcos de trabajo ágil y la agilidad como tal, se promulga mucho el falla rápido. Porque si falla rápido, estás adquiriendo al menos un 50% de conocimiento y experiencia. Y si te funcionó eso que estabas haciendo, tuviste suerte y aprendiste cosas nuevas. Entonces, los sistemas con ciclos de retroalimentación más lentos tienden a mayores tasas de extinción en entornos cambiantes. Hay que iterar más rápido. Por eso los marcos de trabajo y metodologías ágiles que nos proponen que tu trabajo sea realizado en ciclos cortos y a nivel de incertidumbre, cual mayor es el nivel de incertidumbre, esos ciclos deben de ser más cortos. Si estás trabajando, por ejemplo, en un sistema que se dedica a hacer soporte a los clientes y tienes implementado un marco de trabajo como Scrum, tu ciclo
o tu sprint debería ser de una semana, porque tu ambiente de incertidumbre es mucho más alto. Otra vez Mike Boyce, ¿qué nos dice? La absorción de la complejidad implica crear opciones y estrategias de cobertura de riesgos. Y como octava pauta, ¿qué nos dice? Mantener opciones abiertas. ¿Y cómo las podemos mantener? Preparándonos para el cambio, preparándonos para lo que puede ocurrir, preparándonos para las sorpresas que nos trae el mundo. Y si estamos listos a asumir ese cambio, estaríamos listos en adaptarnos más rápido. Entonces, la guía de la complejidad, vista desde el pensamiento, que nos propone Management, son esas 8 pautas que las podemos tener en cuenta y respaldar con prácticas y herramientas para que nuestra organización cada vez las vaya adoptando y vaya siendo un ambiente complejo. Entendemos que es un ambiente complejo, pero que se puede adaptar a ese cambio. Y algo muy importante a considerar es que no puedo administrar dinámicas humanas complejas con marcos rígidos que al final lo que hacen es sofocar a las mismas personas. Entonces lo que debo tener en cuenta es que debo mantener todo simple, todo de una forma simple que se pueda adaptar. Glenda Egan, ¿qué nos dice? Que si se trata de una situación compleja, lo último que necesitas es un modelo complicado. Mantenerlo simple, simple siempre. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que no puedes controlar el sistema complejo, pero tienes muchas opciones para guiarlo. De ahí depende que los gerentes aprendan a gestionar el sistema y no a las personas. Que les brinde esa guía a las personas más que un mando y control individual sobre cada uno de ellos. También podemos considerar que las organizaciones humanas no pueden controlarse a través de intervenciones directas, pero pueden verse influenciadas por impulsos en lugar de instrucciones. Bueno, como conclusión final, entonces podemos decir que Management 3.0 no es un marco de trabajo, ya les había dicho, es una forma de pensar, una forma de saber que hay cosas nuevas que puedo implementar en la organización, que puedo cambiar mi forma de administrar que tengo actualmente, incorporando herramientas, prácticas, juegos que vayan enfocadas a esa mejora continua de mi sistema, apoyando a las personas siempre, empoderando a las personas con las que estoy trabajando para buscar objetivos comunes y propósitos de la organización. Haciendo un resumen de los diferentes conceptos de management, Management 1.0, los líderes asumen la mejora de todo y tienen todo el mando y control, piensan que todo se puede, digamos un concepto de reparación, todas las piezas pueden ser reemplazables y ellos son los que toman las decisiones sin ninguna opinión o concepto. Management 2.0, todos conocen que las personas son los activos más valiosos y que los gerentes deben convertirse en líderes serviciales, pero al mismo tiempo esos gerentes prefieren estar en su jerarquía, en la cual ya venían desde tiempo antes. Y el Management 3.0 es considerar que las personas en una organización son una comunidad y la misma organización es o opera como una ciudad y la comunidad o ciudad todos son responsables del éxito y algunos son los representantes o responsables del todo.
También podemos considerar que solo podemos mejorar la felicidad de los trabajadores cuando todos se sienten responsables de la gestión y cuando los gerentes aprenden a gestionar el sistema y no las personas. Esto es decir, el gran principio que gestiona al sistema y no a las personas, y que Management 3.0 es una forma de pensar, de nuevo, desaclaro, combinado con un conjunto de reglas, prácticas y herramientas que van a ayudar a ese cambio para gestionar la organización y a las personas, en forma de un sistema que nos brinda 6 principios y que sus 6 enfoques del monstruo de la gestión están representados por energizar a las personas, empoderar a los equipos, alinear restricciones, desarrollar competencias, hacer crecer la estructura y mejorar todo. Los 5 principios que nos presenta Management: comprometer a las personas y a sus interacciones, mejorar el sistema, ayudar a deleitar a los clientes, gestionar el sistema, no a las personas, y co-crear el trabajo. Y por último, el pensamiento complejo nos brinda 8 pautas en las cuales nos sirve para entender el sistema complejo adaptativo que son las organizaciones y las personas con las cuales trabajamos. Ahora, ¿qué vas a intentar ahora? ¿Qué vas a intentar? Vas a intentar implementar el concepto de management. Para implementar el concepto de management, entonces hay una serie de prácticas, mapas personales, energizar las personas, entender qué es lo que motiva a cada uno de ellos, saber que no solamente generando esa zanahoria, esa recompensa que ya todos saben que va a ocurrir, que ese bono siempre llega en determinada fecha, es más generar motivación desde otras prácticas y reconocer el trabajo y lo bien hecho que se ha evidenciado en un momento dado y reconocer que las personas son valiosas. Entonces hay prácticas para eso. Hay prácticas para saber cuáles son los niveles de delegación que puedo tener y cómo puedo empoderar a las personas que tengo a cargo. Hay prácticas para entender si ya comprendo los niveles de delegación y sé que puedo delegar, saber a quiénes y en qué nivel le puedo delegar, entender de acuerdo a las skills que tiene cada persona qué le puedo delegar, entender que si tuvimos un fallo, no es un fallo total, es un aprendizaje que hemos tenido. Entonces hay prácticas orientadas a identificar que esos fallos o errores se pueden convertir en conocimiento y al final lo puedo llevar a prácticas. Entender que mi equipo debe estar motivado y puedo generar herramientas para medir cómo es el sentido o cómo es el grado de motivación o felicidad que tiene mi equipo. Entonces ahí puedo saber qué está ocurriendo en mi equipo, eso sí, brindándole siempre transparencia en cuanto a lo que está ocurriendo, y que si estoy implementando una práctica para medir la felicidad de mi equipo, no es para generar acusaciones, sino para mirar qué puedo hacer para que todos estén felices y motivados. Muchas gracias.